Buenas tardes, bienvenidos al octavo Agile Coffee del año 2021, después de los veintitantos que hicimos el año pasado. Ahorita Como estás si... preparado el número. Sí, me lo he leído justo antes, no lo digas, Muy, Jorge, no lo digas, muy sí. bien, muy bien. Pero además lo he hecho contando, en plan de a ver cuántos íbamos, un, dos, tres, así es como se hacen las cosas. Así no tengo miedo a equivocarme. Por supuesto, aquí con Jorge Muria, como siempre, desde Alicante. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Y el que os habla, Fernando Sánchez. Seguimos con nuestras maneras de preguntar a nuestra gente sobre qué quieren hablar. Me gustaría explicar que siempre intentamos tocar cuatro palos, hablar de equipos, hablar de técnicas ágiles, hablar de cosas más cercanas al desarrollador y añadir también algo más humano. Y últimamente, pues estas cosas tan humanas son las que están ganando, ¿no? La semana pasada hablamos de confianza y esta semana pusimos como tema humano miedo. La palabra miedo, ¿eh? Y ha sido abrumador. El 80% de los votos se han ido para allá de que hablemos del miedo. Bien, Sí. es verdad que después hemos tenido que pedir un poquito de que nos den ejemplos, de que nos aclaren, de que nos dirijan un poco, porque bueno, hemos sido los primeros sorprendidos de que usamos una palabra y sin dar contexto ni nada y todo el mundo hacia allá, ¿no? Todo el mundo hacia allá. Entonces tenemos un poquito de guía de comentarios que nos han hecho los compañeros sobre qué cosas podríamos comentar en esta sesión. Y como siempre, Jorge, te dejo elegir a ti por dónde de todo quieres empezar. Tú Po- eres el maestro de ceremonias. Podrás imaginar por dónde podrán ir los tiros. Dale caña. He buscado dónde se ve reflejado en el manifiesto ágil y en los principios el tema del miedo, y hay uno que encaja perfectamente, que se trata del principio que habla de que los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que Ujú, darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. El miedo está muy relacionado con la motivación ujú. y con el apoyo y el soporte, lo cual, bueno, hablaremos hoy en esta media horita. Sí, sí, tanto que sí. Y tanto que sí. Nos han comentado los compañeros diferentes miedos. Nos han comentado, lo voy a dejar un poco de manera un poco más ambigua, ¿no? Para tampoco identificar a nadie. Nos han comentado miedo a dejar algo, a dejar de ser lo que algo era en algún momento, miedo a ser despedido, miedo a no cumplir con las expectativas, miedo incluso a no ser lo que se espera de mí. Nos han dado bastantes inputs sobre qué es ese miedo que sienten, ¿no? O el miedo simplemente a los cambios que están viviendo, ¿no? Que es algo que en nuestro entorno está sucediendo, pero está sucediendo en todos los entornos con esta crisis pandémica mundial que estamos viviendo, ¿no? Entonces, al final, ese miedo viene de muchísimas partes, ¿no? Y tiene muchísimas formas. ¿Quieres que te demos alguno en particular? ¿Cómo quieres hacerlo, José? A ver, está buscando en la definición de miedo y he encontrado dos bastante interesantes. Una es la del el diccionario de Webster. Ujú, Habla de emoción fuerte causada por anticipación, ujú, anticipación de un posible peligro. Y nuestra RAE habla de angustia por un riesgo. Es decir, siempre estamos ujú. hablando de algo, miedo de algo que va a ocurrir, que pensamos que va a ocurrir. Una Vale. anticipación, no de algo que está ocurriendo ahora, sino una anticipación de que algo nos va a ocurrir. Ujú. Y que podemos tener más pruebas o menos, ¿vale? Yo había leído también que la mayoría de los miedos, y en cuanto a lo que tú decías, de la anticipación, del riesgo, vienen un poco en cuanto a una sensación de pérdida. Hay algo que estoy perdiendo, ¿vale? Estoy perdiendo el trabajo o Sí, podría perder el trabajo, estoy perdiendo pues una serie de costumbres que ahora tengo y que ya me van bien, estoy perdiendo la visión que los demás tienen de mí, ¿no? Si no estoy llegando a donde quiero llegar. Al sí. final es una sensación de pérdida.
Sí, de hecho, bueno, creo que hemos hablado en algún capítulo que esto nos viene, pues, el miedo es una emoción irracional y nos viene de la amígdala, la parte más primitiva de nuestro cerebro. Y claro, la hemos heredado un miedo físico real a que alguien, un animal o alguien nos ataque, a trasladarlo al entorno de trabajo en el cual, claro, no va a venir el jefe y nos va a clavar un cuchillo, sino aquí ya estamos hablando de miedo de que nos despidan, un miedo que quizá es bastante generalizado, o miedo sencillamente a que nos degrade moralmente en el trabajo, de que nos pongan en eh, una situación que nos perjudique, pero que Sí. nunca es un miedo físico, nunca se traslada a una acción física sobre nuestro cuerpo. Mira, iba a decirte que por una vez no iba a estar del todo de acuerdo contigo, pero en cierta manera sí lo estoy. He leído también en ocasiones, creo que es una cosa que estaremos de acuerdo, que sí que hay miedos reales. Y es, ¿no? O sea, si yo de repente voy corriendo y me encuentro al borde de un precipicio, ese miedo inmediato de caerme existe y es verdad, y es una reacción automática del cuerpo de autoprotección. Lo que sí que es verdad es que todos esos miedos reales que están ahí grabados a fuego en nuestra amígdala para salvarnos el pellejo no tienen sentido en el mundo del trabajo. Ni nos vamos a caer por un precipicio, ni va a aparecer un tigre que nos va a comer, es decir, todos esos miedos reales con un patrón adaptativo que nos salva la vida, realmente no existe. O sea, estoy en eso están en desacuerdo, pero cuando lo has puntualizado, claro, es verdad que luego en el mundo del trabajo todo eso son miedos aprendidos, ¿no? Es decir, ¿por qué de repente pensamos, es que si no entregamos a tiempo nos despedirán? ¿No? Y entonces empezamos a reaccionar, porque lo que tiene el miedo cuando sucede, cuando aparece la emoción, es que hay una reacción, que pueden ser de muchas maneras, ¿no, Jorge? Sí, sí, la reacción, pues igual no, nos viene primitiva, ¿no? Pues podría ser una reacción a quedarnos bloqueados, a intentar ocupar el mínimo espacio posible, que esto no nos ocurre mucho en las reuniones, que la gente se empieza a escurrir debajo de la mesa o empieza a ponerse debajo del portátil, solamente por no ocupar, intentar aparecer lo mínimo posible en pantalla. O podría ser huir, no aparecer cuando tienes que dar la cara. O el último, el ya el último recurso que hace mucha gente es la agresividad. El atacar, eso es. El atacar. Sí, 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 sí. Y tú más. O sea, y tú más. Y no sabes con quién estás hablando. Claro, Sí, el sí. miedo crea un caldo de cultivo a la cultura del blame, ¿no? De acusar a otro. Mi forma de protegerme a mí es echarte la culpa a ti. Sacar la Esa, atención de mí a otro. esa sería la versión más, digamos, del mundo del trabajo al huir, ¿no? Al decir, no, no, esto no va conmigo, esto no va conmigo. Yo aquí escurro el bulto. Esto es cosa de otro. Eh, Claro, o sea, lo que estamos diciendo, por dar un poco de orden, es el miedo es una cosa natural que está ahí para protegernos, para sobrevivir, que lleva con nosotros como animales desde toda la eternidad, desde toda nuestra vida, y que la realidad es que lo hemos adaptado a un mundo donde esos riesgos no existen, pero aún seguimos reaccionando como tales, ¿no? Yo aquí creo que es que hay también una parte social en que nos acabamos realimentando el miedo, ¿no? Si yo estoy en un ambiente que hace cámara de eco, en que todo el mundo dice, no, es que lo estamos haciendo tan mal que nos van a despedir, lo estamos haciendo tan mal que nos van a despedir, al final lo acabamos haciendo tan mal y al final acabamos casi en lo que se conoce como la profecía autocumplida, ¿no? Me he dicho a mí mismo tantas veces que lo haremos mal y nos van a despedir que al final me despiden. Y lo peor es que a lo mejor caemos en el ciclo de, ves, yo ya lo sabía. Y esa espiral es muy difícil de romper. Aunque fíjate, echando la vista atrás, a ver, ya llevamos entre los dos unos cuantos años de experiencia trabajando en distintas empresas.
¿cuántas veces han despedido a alguien por no llegar a un deadline? Yo diría que cero. Yo no lo he visto. Yo de momento los despidos que he visto e incluso alguno que me ha tocado ejecutar en mi vida han tenido un razonamiento profundo y han tenido antes acciones para intentar corregir. No ha sido nunca por me dijiste 3 de marzo y estamos a 4 y ¿sabes qué? Te vas a ir a tu puñetera casa. No, eso no lo he visto suceder jamás. Eso no ocurre. De hecho, muchas veces el propio miedo genera acciones, como estábamos hablando ahora, genera comportamientos que son los que llevan a ese despido. Pero no el no llegar a la fecha, no el origen del miedo en sí mismo. Sí. Luego creo que hay otro grupo de miedos que también se basan en las expectativas. Yo he construido una idea de lo que iba a ser y oye, ¿y si no es? ¿Y si al final no es? ¿No? Entonces, ahí hay un trabajo muy, muy poderoso que también creo que está bastante vinculado a la agilidad de saber gestionar la incertidumbre, de saber decir, bueno, pues si no es, será de otra manera, si no es, tendré un plan B, si no es, me adaptaré al cambio. ¿Vale? Sí. Creo que ahí había una de las personas que hablaba con nosotros antes del programa, decía cómo la agilidad ayuda a superar esos miedos, ¿no? Aunque tampoco nos explicaba exactamente cuáles eran. Pues mira, la agilidad ayuda en que uno de los preceptos más fuertes es bienvenido al cambio. Entonces, tener miedo de lo que podría pasar, ¿no? Siguiendo la definición de diccionario que dabas, cuando bienvenido el cambio, hombre. Sí, aquí lo que es la seguridad en uno mismo y el confidence, ¿no? La palabra confidence que hablamos la semana pasada. Sí. Es muy importante sobre todo para dar esas expectativas correctas, porque el miedo muchas veces genera lo que también han comentado en el chat de esta mañana del síndrome del impostor, ¿no? Estoy aquí, pero no sé si realmente me merezco este puesto. Y tengo que demostrar más de lo que realmente soy. Como tengo que demostrar más, pongo expectativas que no son las reales. Y después me paso todo el plazo de tiempo con un miedo a no cumplir aquello que sé que no voy a cumplir. Y de nuevo, otra vez insatisfacción, otra vez resultados con los que no estamos conformes, que igual no son ni los que podríamos dar. Yo para esto lo que siempre receto es hay que decir al menos una vez al día no lo sé. Al menos una vez al día hay que responder no lo sé. Y eso ya es buena señal. ¿Vale? Claro, pero fíjate que hace falta mucha seguridad en uno mismo para decir no lo sé. Lo cual parece contrario. Mira, no lo sé. No lo sé si hace falta mucha seguridad. A mí también es verdad que llevo mucho entrenamiento en el tema. A mí me parece facilísimo, porque es simplemente ser coherente con uno mismo. Si no lo sé, pues no lo sé. ¿Para qué voy a intentar inventármelo? Solo porque creo que otros esperan que yo lo sepa. O sea, es un castillo construido con unos cimientos bastante endebles. El tener que explicar algo que no sé porque otros esperan que lo sepa. Pues no, la realidad es que no lo sé. Sí, La realidad es que no correcto. lo sé. Pero es verdad, el síndrome del impostor, que podríamos discutir mucho si existe, no existe, si está escondiendo otra cosa, si es un tema de inseguridad, es igual. Esa sensación creo que quien más que menos ha pasado en algún momento por ella. Sí. Ayuda mucho que en una empresa o en un equipo haya la cultura de tolerancia a fallos, Claro. de que ocurre algo, alguien se equivoca y no pasa nada, ¿no? Creo que contaste tú la anécdota, Fernando, de lo que hacía Ángel al principio Sí. de los workshops. Sí, Ángel lo dice siempre. Ángel lo que dice es durante el workshop, lástima que últimamente con la cosa del COVID no puede hacer presenciales, pero durante el workshop seguro que me equivoco y alguien puede que se equivoque. Entonces, si alguien se equivoca, lo que dice es, vaya, lo siento, me he equivocado y el resto aplaude. Y el resto le aplaude la equivocación y el hecho de que sea capaz de decirlo. Sí, y eso rebaja el nivel de tensión
un montón, porque de repente vemos que el error, pues no pasa nada, es bienvenido incluso. Es bienvenido. Naturalmente, ya creo que debería estar en mente de todos, ¿no? Que un error conlleva un aprendizaje y en entornos Baco creo que se llama, de alta volatilidad, Buca, buca. Buca. VUCA, sí, Ven, buca, buca. me acabo de equivocar. En entornos Buca es importante el aprender, o sea, el aprendizaje forma parte de avanzar. Claro, Yo claro. hace unos años certifiqué la empresa en la que estaba de una certificación de gestión de la innovación, la UNE Ajá. 166.002 se llamaba. Sí. Bueno, dentro del debate, o sea, si entrar en el debate de certificaciones de empresas, si sirven o si no, había una cosa chula, Ujú. que era que la tolerancia a fallos era algo que el CEO de la empresa debía poner en sus valores. Claro. Para permitir una cultura de innovación hace falta que desde arriba esa tolerancia a fallos se permita. Ujú. Sí, sí. Además es que no sé si he hablado alguna vez del tema, la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es algo que todos sufrimos, es vamos a decirlo, no sé cómo definirlo. Es un tecnicismo, es una condición de los seres humanos y de los animales, que es al final un comportamiento que aprendemos a base de lo que hemos vivido y que nos condiciona a futuro, incluso a veces en sociedad, sin haberlo vivido. Y me explico. ¿Vale? El típico ejemplo que se pone, y es un poco controvertido, es el de los monos. Creo que te lo he explicado. Los ¿No? monos y la escalera o los Las plátanos o monos algo y la así escalera, era, ¿no? pero bueno, lo explico otra vez por si acaso alguien no lo conoce. Es un experimento metafórico, espero que no haya pasado nunca y espero que nunca suceda, ¿no? Pero 5 monos en una escalera que están alimentados normal y tal, pero que subiendo una escalera tienen los plátanos más maravillosos del mundo. Solo que cuando unos monos sube la escalera, se llevan todos un manguerazo de agua fría a presión que le tira la escalera y todos se quedan mojadísimos. Claro, al final aprenden que subir la escalera es malo, porque les pegan un manguerazo y entonces empiezan a detenerse unos a otros de subir la escalera. Entonces, cuando eso sucede, quitas un mono y pones otro. Ese pobre mono que ha entrado dice, hostia, qué plátanos más majos. Y va para allá y sus compañeros empiezan a detenerle para no recibir el manguerazo. Entonces vas cambiando monos y llega un día que hay 5 monos que jamás han recibido un manguerazo. Jamás se han enfrentado a ese miedo. Y sin embargo, ya han aprendido que la escalera es algo maldito, que no se debe tocar. ¿Vale? Y se van a dedicar a entre ellos pararse de tocar la escalera. Porque hubo una vez que subiendo la escalera se llevaban un manguerazo. Entonces eso sucede, claro. Hubo una vez que a alguien en una empresa le despidieron por faltar un día. Sí, es verdad. Hubo una vez que en una empresa a uno le despidieron por no entregar a tiempo. Sí, es Quizá. verdad. Quizá, yo no lo he visto, yo no lo he visto. Entonces, creo que lo que de verdad hay que aprender es a ser coherente con los valores, que eso es algo que se hace a todos los niveles, o sea, ahora no voy a culpar a nadie, y actuar desde una autorresponsabilidad. Es decir, eh, voy a probar a subir la escalera a buscar los plátanos y bajo plátanos para todos y voy a tomar ese riesgo. A ver, vamos a valorar. Ok, sí, creo que vale la pena. Y de repente un día subes y no pasa nada y bajas plátanos para todos y todo el mundo come plátanos. ¿Vale? Y ya acabó y ya está. Final con los monos. Pero creo que un tema clave con esa gestión del miedo es la práctica de la autorresponsabilidad extrema. ¿Vale? Cuando de repente dices, ok, estoy en esta situación que me da miedo, en esta situación que me incomoda, y la intentas solventar desde el yo, ¿qué puedo hacer yo conmigo para pasar por ello, para cambiarlo? En vez de proyectarlo hacia otro. Es que la empresa, es que mi jefe, es que el equipo, es que él, póngase Sí. aquí el cabeza de turco. Claro, cuando proyectamos el miedo hacia afuera, ya no tiene solución, ya no tiene solución, porque es otro, ¿vale? Ahí ya es otro. Entonces, practicar esa responsabilidad creo que es clave en la gestión del miedo.
Sí, sí. El valorar, como decías, el riesgo-beneficio, ¿no? Que como padres es algo que hacemos continuamente cuando los niños están jugando lo que sea, ¿no? Estás viendo que corren un cierto peligro, un cierto riesgo. Dice, vale, ¿qué hago? ¿Le impido hacerlo pidiendo que se diviertan? ¿O lo dejo hacer ante el pequeño riesgo de que ocurra que quizá se rasca una rodilla? ¿No? Haces O se abra la cabeza, sí, sí, o se abra la cabeza. Pero sí, sí, ese, claro, dices. esa Sí, sí, valoración sí. la haces continuamente. Mira, además de mis tres hijos, tengo muchos sobrinos. Y dos de mis sobrinos son mellizos. Y entonces siempre han estado muy enganchados. Y de niños, una vez en el parque, uno estaba columpiándose y el otro estaba jugando por el medio del parque. Y al que estaba jugando por el medio del parque se le giró, cosas de niños pequeños, y decidió que era buena idea coger una piedra y lanzársela hacia su hermano, el que se Ah, columpiaba. muy ¿Vale? bien. Y sí, sí, le tiró y le pegó en todo el medio de la frente. Que le abrió la frente y, por supuesto, salió volando del columpio. ¿Vale? ¿Qué pasa? Porque eso sucedió una vez, ¿ya no vamos a dejar a los niños jugar en medio del parque o a los niños columpiarse? Hombre, pues fue un desgraciado accidente y no quisiera que se repitiera, pero seguramente también aprendieron que no está bien tirar pedradas a la gente hombre, que cuando vas en el columpio te lo estás pasando muy bien, pero no quiere decir que tengas que desinteresarte de todo lo que sucede a tu alrededor. Pues yo creo que ahí hay un aprendizaje. Un Sí, sí. aprendizaje. No quería terminar hoy sin hablar de Tim Ferriss y cómo trata los miedos, porque además está muy asociado con lo que estamos comentando ahora, ¿no? Del tema de valorar riesgo respecto a valor sobre el aprendizaje, además, que en cada problema surge un aprendizaje. Y Tim Ferriss es un autor, bueno, que ha vivido miles de cosas, ha escrito algunos libros maravillosos que recomiendo leer. Fue campeón, creo que, de artes marciales tailandesas Sí, o artes nacional. marciales mixtas o una de estas, sí, 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 sí. se deshidrató durante el tiempo suficiente para bajar 2 categorías de peso. Y lo que hizo fue echar al contrario empujones. Se quedó el primero. Él habla de los miedos diciendo que es lo primero que deberías establecerte antes de los objetivos mismos. Sí. Establecer el peor caso que puede ocurrir. Si hago este movimiento, si pido un aumento de sueldo, si me voy a trabajar en esto, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Pues decir, bueno, pues me voy a la calle, me echan del piso, vale. Con esta situación en mente, que es lo peor que puede ocurrir, piensa, ¿podría salir de ahí? ¿Podría salir de esa situación? Vale, pues tengo unos amigos, podría no sé qué, empezar al camarero, vale. Paso 2 hecho. Paso 3, ¿conseguirías un aprendizaje de esto? ¿Conseguirías ser mejor persona habiendo hecho este cambio? Y después sí, pues conseguiría más habilidades de comunicación o conseguiría ser más autogestionado o emprendedor. Perfecto. O sea, lo Sí, peor que sí. puede ocurrir es que aprendas. Sí, sí. De hecho, tiene un checklist que se puede compartir y que lo podéis buscar por ahí, que es el Tim Ferriss Fear Setting Template, ¿vale? El seteador de miedos, que Sí. es un step by step, ¿eh? O sea, define las peores cosas que pueden pasar, define cómo puedes tú parar esas peores cosas, si suceden, define cómo puedes reparar o sea, primero parar y luego reparar, ¿no? En el caso de que sucedan. Y luego eso, los beneficios de tomar esas acciones, como pueden ser, por supuesto, el aprendizaje. Y luego define otra cosa que a mí me gusta mucho, Jorge, que esta te la has dejado, que es la visión a futuro de qué pasa si no hago nada. O sea, yo tengo estos miedos y estas posibles acciones y estas posibles soluciones. Es verdad. Qué pasa si no hago nada? ¿No? ¿Qué pasa si mi reacción al miedo es paralizarme? ¿Vale? ¿Y qué pasa en 6 meses? O sea, ¿qué pasa casi inmediatamente? ¿Qué pasa a un año? ¿Qué pasa en cierto plazo? ¿Qué pasa a 3 años? ¿No? Y me parece súper emocionante hacer ese ejercicio, ¿no? O sea, yo ahora tengo miedo de que me despidan, ¿vale? Vale, ¿cómo puedo pararlo? Pues puedo pararlo, no lo sé. Depende de cada uno de dónde le haya nacido el miedo.
¿Y cómo puedo reparar que me despidan? No, pues tengo unos amigos, tengo soporte emocional, tengo dinero, no sé qué, no sé cuántos. Vale, ok. Pero tú lo que quieres es que no te despidan. ¿Qué pasa si no haces nada? ¿Qué pasa si no haces nada? Y ahí es donde empieza lo que vienen de las tripas, ¿eh? Porque dices, no, es que si no hago nada, me despedirán y en 6 meses me veré en la calle y en un año igual no he encontrado un trabajo nuevo y entonces dices, espera, es que igual tienes que empezar a hacer cosas, ¿no? Y es otra vez enlaza con lo que decía antes, ¿no? Hacer cosas yo. Y, y claro, ahí es cuando de verdad te enfrentas al miedo. Sí, sí, correcto, correcto. El cualquier tipo de respuestas que genera el miedo suelen ser más provocadoras y hace la em, auto el ¿De reflexión te refieres? autorreflexión. No, sí, sí, sí. ¿Vale? La profecía autocumplida. Ajá, vale, sí, claro. El Sí, sí, miedo genera una actitud, unas acciones que al final eso mismo hace que se cumpla lo que no querías que ocurriera. claro. Sí, sí. Y cuidado, que en ningún momento, mientras estamos hablando, creo que lo que estamos diciendo es que hay que vivir sin miedo, ¿no? Esto es como si habláramos del conflicto como nombre así Correcto. genérico, ¿no? Sí, 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 Que sí. esto no va de resolver conflictos y que no exista ni uno, no, no. Con el conflicto se vive, con el conflicto se vive, pues con el miedo también. Ujú. La cosa es saber que estás en esa situación de miedo, conocerlo, entender de dónde viene, saber qué puedes hacer con él, Sí. porque bueno, el miedo no lleva miles de años salvándonos la vida, entonces tampoco es una cosa tan mala, ¿no? Si es que hay algo malo o bueno de manera absoluta en la vida. Correcto, correcto. Ahora lo que tenemos es la posibilidad de reflexionar, como hemos hablado, ¿no? Valor, riesgo, ¿merece la pena que me quede bloqueado y responda al miedo o merece la pena que lo afronte? Esto es Ujú. algo que ya como humanos, teniendo más partes de cerebro que no solo la amígdala, podemos hacer. Y como se suele decir, es mucho mejor tomar una mala decisión que no hacer nada en absoluto. ¿Vale? Al menos hemos avanzado de alguna manera. No sabemos muy bien hacia dónde, pero hemos avanzado. Sacaremos un aprendizaje, no sé, algo, pero hemos avanzado, que no hacer nada, ¿no? Y creo que realmente el miedo en el siglo XXI como humanos conscientes casi siempre es más limitante que no salvavidas. ¿Vale? Casi siempre es más limitante que no Correcto, salvavidas, correcto. ¿no? De hecho, por eso es uno de los valores de Scrum, ¿no? El coraje. El coraje precisamente es eso, ¿no? Evaluar los riesgos y aunque no tengas todo de la mano, no tengas todo 100% definido, no sepas qué va a ocurrir de aquí a un mes, no te Ujú. quedes parado. Avanza con lo que sepas. Exactamente, exactamente. Oye, pues creo que esto nos ha quedado bastante redondito, ¿eh? Además, lo que me gustaría, si me dejas que lo saque así en una cortita frase, lo que me gustaría que nuestros oyentes se quedaran es con que vale la pena pensar un poquito de dónde viene ese miedo, admitirlo, buscar lo que puedo hacer para mitigarlo, para trabajarlo, para resolverlo y luego actuar desde el yo. Buscando ayuda, por supuesto, no, nadie está solo, pero actuar desde el yo. ¿Hay alguna cosa que quieras resumir tú al final? No, nada, eso, que evaluemos nuestros miedos, ¿no? Y sepamos si realmente son miedos irracionales que vienen de la parte primitiva o son miedos fundados y que hay una razón con una consecuencia clara. Pero por lo menos que seamos conscientes. Claro. Y de hecho, cuando consigamos quitarnos de encima todos estos miedos, podremos hablar más largo y tendido sobre los entornos psicológicamente seguros y demás, ¿no? Porque una de las cosas que tiene un entorno psicológicamente seguro es que nadie vive con miedo a que le vaya a suceder algo de esto. Eso no existe, ¿no? Entonces, es una primera buena base, ¿no? Las dos que llevamos, la confianza y esa correcta gestión del miedo son dos buenas bases para tener un entorno psicológicamente seguro. Sí. Muy bien, pues con esto acabamos nuestra media horita de hoy. Ha sido un auténtico placer como siempre, Jorge. Gracias. Gracias a ti, un placer por mi parte.
Esperamos que a los que nos escucháis también nos haya gustado y nos oímos la semana que viene. Hasta luego.